Buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos a nuestra clase de Biblia de todos los martes, esta vez con el Evangelio según San Lucas. Y continuaremos viendo el capítulo 6, empezando por donde nos quedamos, en el Sermón del Llano, como lo tengo acá, en el Sermón del Monte en Mateo. Y bueno, también había una tarea pendiente justamente de este tema. Y bueno, con todas las ganas de poder aprender más, de descubrir más cosas para poder quedarnos con eso y meditar. Hay muchas cosas que vamos a aprender el día de hoy, ¿no, Manuel? Hablar de los enemigos, el un ciego que guía de ciegos, o sea, hay tanto, es muy, muy bonito todo lo que está encerrando este capítulo. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a ponernos en presencia de Dios para que sea el Señor quien dirija esta sesión de la mano de Manuel Pablo, en unión de todos nosotros, en comunidad, para escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Alguien desea hacer la oración que está en la pantalla? Ok, Karin, adelante. Empezamos en el nombre del Padre, del Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Karin. Adelante, Manuel Pablo, empezamos. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanos, hermanas. En primer lugar, quisiera tomarme un minutito para dar la bienvenida a dos hermanos que se han incorporado hoy día al grupo, Cristina Scudelari y Alex Cisneros. Cristina se incorpora desde Lima, es una amiga mía de la infancia, y Alex se incorpora de Trujillo. Bienvenido. Bienvenido. Aprovechamos para comentar para ellos, pero para todos, ¿no? Que esto no es un curso en el sentido estricto. Es un grupo que nos reunimos todos los martes para estudiar el Evangelio. Y estudiamos juntos, ¿no? Bueno, le toca a uno como actuar como que dirige la reunión. En este caso me toca a mí y me ayuda muchísimo Katia, dando la palabra a uno y al otro, pero realmente lo que somos es un grupo de estudio, ¿no? En el cual todos somos laicos y todos estamos para aprender y para enseñarnos con las propias ideas y aportes. Entonces, bienvenida todo aporte. Bueno, teníamos, hasta donde hemos llegado con el estudio del Evangelio según Lucas, una tareita. No sé si la recuerdas, Katia. Y justamente acá, justamente en el capítulo que nos quedamos, que es del capítulo 6 en el Sermón del Llano. Ahí está. La tarea consistía en comparar en su alcance el Sermón del Llano, como dice Lucas, que tenemos acá, con el Sermón de la Montaña, como dice Mateo. Y la pregunta era, ¿no? ¿Es lo mismo hablar de pobres, como dice Lucas, que hablar de pobres de corazón o de espíritu, como dice Mateo? ¿Es lo Sí, mismo? así es, gracias, Katia. Y la idea no es quedarnos aquí mucho rato, ¿ah? Es de repente un ratito y suficiente, pero para que no se nos pase, porque si no sería de verdad un desperdicio estar en este punto y no comparar y no pensar un poquito. No sé si alguien pudo pensar en esto.
esta frase de Lucas, felices ustedes los pobres, o aquella de Mateo en el capítulo 5, bienaventurados o felices los pobres de espíritu, o los que tienen espíritu de pobres, corazón de pobres. Entonces, ¿les suena lo mismo, un poquito distinto? A ver, bienvenidos los comentarios, bienvenidas las opiniones. Si desean participar, pueden levantar la mano que está en el Zoom, o el que no puede manejar, me levanta así la manito. Y Karin, adelante, por favor. Bueno, esto me llevó a revisar anotaciones de hasta del año pasado también y bueno, más o menos encontré que, eh, bueno, empezando que Lucas se dirige, o sea, se podría decir que el público, el auditorio es diferente en ambos evangelistas, ¿no? O sea, ahí es más, creo que hasta, no recuerdo el de Mateo exactamente, el de Lucas exactamente, pero mejor dicho, el de Mateo no lo recuerdo exactamente, pero creo que se refiere en segunda persona, en cambio acá se refiere en tercera persona cuando dice ustedes, los pobres, ¿no? Bueno, para hacerla corta, yo creo que eh, en vista de que Lucas se, este, es como se dice, un griego, se dirige a un público pagano convertido, ¿no? En cambio, Mateo se dirige a judíos convertidos. Ahí hay creo, una diferencia también importante. Y creo que los felices, ustedes, los pobres, se refiere a los pobres, pobres, o sea, así, materiales, ¿no? Pobres no tienen nada, hablando materialmente, ¿no? O comida, o casa, o bienes, o qué sé yo, ¿no? O están esclavos o de su pobreza en todo sentido, materialmente hablando, porque ese pueblo, pues, era, esperaba, si no me equivoco, al Mesías, ¿no? O sea, y que viniera para justamente sacarlos de esa situación. En el caso de Mateo, cuando dice eh, pobres de espíritu, ahí creo que se refiere a que no solamente que seas pobre, sino que aún en tu pobreza no ambiciones riqueza. O sea, no tengas esa ambición desmedida que te aleja de lo que realmente Dios quiere para nosotros y no parecerse a los fariseos o a los escribas en apariencia, ¿no? O sea, vivir de la apariencia, de todo eso. Creo que la palabra ahí, espíritu, se refiere a que no solamente no seas pobre de escasez de cosas, recursos, sino que tampoco las ambiciones riquezas, ¿no? Porque o tienes un amo, ¿no? O a Dios o al dinero, pero no ambos, ¿no? Entonces me parece que ahí creo que es la diferencia, ¿no? Pobre de espíritu se refiere a que, bueno, puedo ser pobre materialmente y aún así ser feliz, porque no codicio, no deseo riquezas del mundo, ¿no? Diciendo las riquezas de Dios. Ese es mi alcance. Gracias, Karina. Marlene, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ok, buenas noches a todos, buenas noches Pablo, Manuel, Katia, a todos. Bueno, lo que para mí me parece, lo que dice en Mateo, el pobre de espíritu es el necesitado, el que está en la presencia del Señor y lo reconoce como su mayor riqueza. Es el que se abre al amor de Dios y busca corresponderle. Y en lo que es Lucas, que dice, felices ustedes los pobres, me parece que se dirige de repente a los menos afortunados, los que lloran, los que sufren. Eso es lo que me parece. Gracias. Gracias, Marlene. ¿Alguna otra intervención? No veo, no veo las manitas acá. ¿Puchi?
Sí, por favor. Sí, sí, sí. Ok, Adelante. gracias. Justamente hoy día bueno, no hoy día, desde ayer estaba revisando la tarea y es lo que me parecía en un inicio un poco complicada, lo pude entender después con el ejemplo que un sacerdote dio en base a perseguir su propia vocación, a no negarse al llamado de Dios. Comparó la visita de Elías a esta viuda muy pobre que solamente había escasez de agua, tenía un poquito de harina, un poquito de aceite. Y él le pide que por favor le dé un poco de agua, ella era lo poco que tenía, le da el agua, y con el poco de harina y el poco de aceite que tenía, le prepara una especie de pan. Elías, ella actúa sin saber realmente quién era, pero actúa con esa generosidad. Era lo único que tenía, se lo entrega. Elías la bendice y totalmente, completamente. Esta mujer simplemente tenía esa generosidad y ese amor en el corazón y ese desprendimiento y generosidad grande y decide ayudarlo. Su recompensa, por supuesto, que fue inmensa, fue grande, fue maravillosa. San Lucas, al decir felices los pobres, como bien lo han dicho, también tengo esa percepción a los pobres que ya sufren aquí todo tipo de carencias. Pobres que, bueno, les falta todo y necesitan realmente de esa generosidad, de esa ayuda. Bueno, y los otros, según, como dice, va este mensaje dirigido pues para todos, como ya lo sabemos a Lucas, su evangelio ya habla para todos, para un público mucho mayor, universal. San Mateo definitivamente habla de espíritu de pobre. Eh, Espíritu de pobre suena ya diferente a pobre de espíritu. Pobre de espíritu, dice, el pobre de espíritu es pobre que no tiene nada, más aún quiere decir que pobre de espíritu, su espíritu tampoco tiene nada. Es un espíritu que carece de todo lo hermoso, del amor, generosidad, bondad. En cambio, el espíritu de pobre es como el espíritu de esta viuda, que tiene justamente que todo en ella depende, su vida, todo la ha puesto en las manos de Dios. La ha puesto siempre y se fía de Dios y confía de Dios, es lo que tiene en su vida. Agarrarse de la mano de Dios y dispuesta también a dar de aquello de lo poco que tenía. Es la diferencia, espíritu de pobre. Tener ese espíritu de pobre, pues es eso, de tener a Dios en nuestros corazones y fiarnos totalmente de Él, dejarnos guiar e iluminar, tomarnos de la mano, que Él nos conduce por senderos maravillosos, que pasamos por pruebas, por supuesto que sí, todo el mundo, pero sabemos que al final Él no nos suelta jamás y confiamos en Él. Y eso nos da siempre la fortaleza de poder ayudar, de poder mirar con otros ojos, con los ojos del alma, del espíritu, a quienes están a nuestro alrededor. Y como bien nos dice el profesor Manuel Pablo, amar a Dios amando al prójimo. Gracias, esa es mi percepción. A ver, gracias, Cuchi. Luisa, activa tu micrófono, por favor. Ok, ok. Mateo dice, bueno, dos cositas primero. Mateo dice dichosos 9 veces y Lucas dice dichosos 4 veces. Mateo dice que las personas, las que son buenas y desgraciadas, van a ser recompensadas cuando lleguen al reino de Dios. Y Lucas dice lo que le va a suceder a las personas que ahora tienen poder
cuando lleguen al reino de Dios, así como que los amenaza un poco, ¿no? Esas son las diferencias sí, escuetas que he encontrado. Bien, bien, gracias, Luisa. Pero en el tema concreto específico, Lucas dice felices los pobres. Mateo dice felices los pobres de espíritu, o en otra traducción, los que tienen espíritu de pobre, o los que tienen corazón de pobre. ¿Es lo mismo? ¿Les parece? No, no lo han contestado, miren. Han hecho aproximaciones bonitas, pero no, solo que les parezca que ya está contestado, no sé. Por ejemplo, eh, pensar que cuando Mateo dice felices los pobres de espíritu, o los que tienen espíritu de pobre, son diferentes, es lo mismo, son traducciones diferentes de la misma Biblia, ¿no? Algunas traducciones dicen felices los pobres de espíritu, otros felices los que tienen espíritu de pobre, y así hay varias frases que son traducciones al castellano del mismo original griego. O sea, por ahí no está la diferencia. No sé si alguien más quisiera aclararlo. Me preocupa, de verdad. Mira, hemos hecho hace poquito el Evangelio según Mateo. Entonces ya digo yo, ya, check, vamos a avanzar con Lucas. Y en la primera que queremos comparar Lucas con Mateo, como que no nos acordamos, ¿no? O como que no lo pescamos. O sea, como que fuera el momento del examen y digo, caramba, ¿no? Esta pregunta para mí era una pregunta fácil y resulta dificilísima. De verdad que es una cosa bien fácil, pero pareciera difícil. Entonces son como momentos de prueba para mí mismo. Digo, ¿qué tan claro puedo ser en ayudarlos a entender? Porque si pasamos Mateo y estamos en este momento medio como amarrados, entonces, ¿qué entendimos de Mateo? ¿No? Siempre yo, como les digo, disculpen, yo de cargoso, pero de verdad que tiene que ser para que seamos conscientes de que estudiar es estudiar, no es pasar por agüita tibia, ¿no? Manuel, Augusto está pidiendo la palabra y luego Guillermo. Adelante, Augusto. Bueno, en Mateo sí tenemos que los pobres de espíritu claramente se refieren a aquellos se abandonan a sí mismos hacia Dios, ¿no? Son como pobres en el sentido de que ponen toda su dependencia de su ser en Dios, ¿no? Eso es claro. Ahora, aquí cuando en Lucas habla de los pobres, puede tomarse de dos maneras, ya no solo de la manera espiritual que lo muestra Mateo, sino de la pobres materialmente, que tienen necesidades y que buscan por eso un consuelo en Dios, pero también puede referirse también a los pobres de espíritu, en ese sentido de que son personas que, digamos, se desapegan de lo físico para acercarse a Dios, ¿no? Puede referirse a ambos, pero en Mateo yo lo veo más claro que solo en el sentido, más en el sentido espiritual. Aquí pues, me parece que es en ambos. Bien. Gracias, Augusto. Guillermo, luego Olga. Gracias, Katia. Eh, yo creo que en el caso de Mateo, dice, o pobre de espíritu o espíritu de pobres, eh, no solo se refiere a los pobres materiales, sino también puede ser alguien que no sea pobre materialmente, pero tenga el espíritu de un pobre, ¿no? Entonces, es una indicación eh, muy específica que lo importante es ser pobre de espíritu o tener espíritu de pobre, seas o no pobre materialmente. Mientras que en el caso de Lucas, eh, y lo he leído más temprano en las notas a pie de página,
dice que esta primera bienaventuranza en el caso de Lucas es completamente distinta de las demás porque es la única que está en tiempo presente. Y dice la explicación que eso se debe a que se trata de enfatizar, poner el acento en que el reino de Dios les pertenece a los pobres, es de propiedad de los pobres. Eh, no especifica Lucas ni pobre material ni pobre de espíritu, sino habla en general de todos los pobres. Eso es lo que podría dar. Gracias. Bien, gracias Augusto, gracias Guillermo. Nos Olga, acercamos mucho más al concepto. y Manuel, Mire, Olga creo también que quiere venir. sí, me parece que hemos sido más directos, ¿no? Y creo que es así. Creo que Mateo se refiere de repente, una persona adinerada y con mucho materialmente, pero tiene un sentimiento sencillo, profundo, necesitado de Dios, ¿no? Entonces, en esa sencillez es un pobre, es un sentimiento es un espíritu de pobre. Sin embargo, en Lucas sí se refiere a los pobres, directamente a los pobres materialmente. Quizás Exacto. para él sí, los pobres materialmente es el reino de Dios, como lo explicaba el señor Guillermo. Y otra diferencia que había encontrado era que en Mateo se habla felices, felices de la gente que posee buenos sentimientos, ahora sufren porque se reirán. Y en el caso de Lucas, sí llama la atención a los que ahora, si tú tienes mucho ahora, espérate a lo que te viene, ¿no? E incluso también se refiere a los profetas, en el caso cuando les dice así eran tratados a los profetas falsos, en ese caso, ¿no? Creo que esa es la diferencia. La verdad es que no he estudiado con ustedes a Mateo, pero me parece que si nos dice que es sencilla, la respuesta debe ser esa. Sí. Gracias. Bien, Olga, Gracias. muchas gracias. Bien claro. ¿Alguien más, Katia? Creo que con las últimas tres intervenciones queda mucho más claro, ¿no? El enfoque de Mateo va más a una pobreza en un sentido espiritual, no porque sea un espíritu pobre, literalmente, sino un espíritu necesitado. Entonces, Mateo recalca mucho ese espíritu necesitado de Dios, pobre de Dios. Pero Lucas es clarísimo, apunta, como decía Olga al final, muy claro a la pobreza material. Y si nosotros vamos entendiendo a Lucas, él apunta en su evangelio a los marginados, al pobre material, a la mujer abandonada, al niño huérfano, al extranjero, en general al marginado, ¿no? Entonces, el enfoque de un autor como Lucas es muy sutil, pero con diferencia de Mateo, ¿no? Lucas nos habla de los marginados sociales y Mateo nos habla de un tema espiritual. Entonces, la pobreza espiritual. Yo puedo estar rodeado de bienes, pero en mi corazón soy pobre de Dios. Y eso es lo que quería que noten. Pero en todo caso, hermanos, no me tienen que creer, sigan revisándolo, convénzanse ustedes mismos, ¿no? Miren, esos son los ejercicios que vale la pena cuando estudiamos el Evangelio, cuando estudiamos la Biblia. Que ustedes mismos tengan su propia respuesta, no la que alguien les dijo en algún momento o les dice esta noche. Que nos sirva de guía, que nos sirva de motivación, pero que cada uno encuentre su propia respuesta. Entonces yo les dejo nada más la inquietud, como estaba desde el martes pasado. Esta bienaventuranza en el Evangelio según Lucas apunta igual que la de Mateo y la respuesta es no. Pero no es que sea tan diferente tampoco, pero tiene esas sutilezas
propias de cada uno de los autores. Cada uno autor inspirado. Les digo, piénsenlo, ¿no? Piénsenlo. Avancemos, pero no demos por cerrado el tema, porque creo que se cierra solo en la medida en que cada uno tenga su respuesta. Y que mañana más tarde, en un momento distinto en la vida, alguien les pregunte a ustedes, hermana, hermano, ¿cómo es esto? Y ustedes puedan explicarlo. Puedan orientar a ese hermano en la fe que está recién como dando los pininos y ustedes pueden servirles de guía, ¿no? Esa es la idea. Y luego, bueno, en el resto de las bienaventuranzas ya decían también algunas diferencias, ¿no? Creo que fue Luisa, bien claro. Pero bueno, no nos quedemos aquí. Había otro temita que quedó, fue a raíz de un pequeño video que compartió Katia. Es un También hay otro, video, ¿sí? Es un video de hay 2 minutos. Sí, perdón, dime. no, te iba a decir que también había otra tareita que era el Shabbat, el resumen, qué cosa podía hacer un judío el sábado, qué estaba Ah, no, permitido, que le iba a no, no, hacer ese es, Carmen. claro, ella se ofreció Ujú. a explicarnos, ¿no? Pero antes que eso quería, Katia compartió un video de 2 minutos, Ujú. que es un extracto de una película, Cachuzen. Entonces, ojalá hayan podido ver, son solo 2 minutos, Sí, sí, y si sí. tienen algún comentario. Y yo le pedí a Katia, porque Katia me dijo, lo ponemos, y yo le digo, sí, porque de verdad que en la medida en que ustedes lo vean, da pie para un pequeño diálogo que también puede aclararnos, ¿no? Pero no sé si han visto la escena, sino para qué hablamos nada. Es una serie. Es una Sí, serie. son 2 minutos de la serie. Y si es de 2 minutos nada más, ¿no lo podríamos poner para todos ahorita? No, pero si lo pusimos, no, no se pasa, de verdad. Katia ponía, véanlo para discutirlo el martes. Y era poner así, das clic, 2 minutitos. Habla sobre el llamado. Bueno, en todo caso que quede para el próximo martes. Ya no nos hagamos Carmen problemas. está levantando la mano. Carmen. No, a Carmen le vamos a dar la palabra para que explique lo del Shabbat, pero para ir en orden, pues No, si no no, todos es... Carmen Aponte, Carmen Aponte. Ya, A ya, ver. sí, sí, me estoy acordando del video. Dios hace el llamado a todos, y muchos lo siguen, pero también se ve la desesperación del hombre que no quiere dejar sus cosas, ¿no? Que no quiere abandonar todo para seguir a Jesús, a seguir al llamado. Es en 2 minutos, pero se trata de eso, ¿no? De las personas que no quieren seguir a Jesús. Claro, pero mejor yo les diría, miren, para no hablar que la mayoría no lo han visto, por favor, véanlo para el próximo martes, son 2 minutos, háganse una opinión y lo conversamos un ratito, pero vale un montón, porque de verdad es como aterrizar conceptos que si no quedan flotando. Aquí un poco nos contrasta el video y puede llevarnos a una reflexión bien útil. Entonces, que quede pendiente. Y lo otro sería el tema del Shabbat, ¿no? Que Carmen ofreció hacer una explicación rápida. Ujú. Manuel Pablo, solamente una consulta. Yo podría entonces decir que Mateo, cuando habla de los pobres de espíritu, podría referirse directamente a los fariseos, ¿verdad? Porque ellos conocían el Evangelio, conocían la palabra de Dios, pero no la cumplían, y lo que Dios quería era un cambio interno y no un Pero, cambio perdón, externo. no, pero mira, vamos despacio. Los fariseos conocían el Evangelio, Eran estudiosos, ¿verdad? De la palabra de Dios. conocían el Evangelio, te pregunto. No, ¿Sí?
Los ¿Qué cosa fariseos. qué cosa conocían los fariseos? La Torá, la Tanaj, pero el Evangelio, si no había sido ni escrito. Entonces la Torá son los 5 libros, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Claro, los fariseos conocían el Antiguo Testamento, pero tú, por eso digo, yo Ah, ok. recuerdo un poco, tú me dices, los fariseos conocían Ujú, el Evangelio. Yo digo, ¿conocían el Evangelio? No, conocían el ujú, Antiguo Testamento y lo ujú. conocían bien, Ok. pero el Evangelio, que es la buena noticia que trae Jesús, ¿la No, conocían? No, pues, no. Ah, ok. claro. Cierto. Ujú. Gracias. Ujú. No, no, sí, yo les agradezco. Sí. Vale estos comentarios para todos, porque Ujú, es como un poco poner cotos, ¿no? Entonces poner límites. A veces un poco decimos cosas y cuando lo pensamos digo, no, no, no era así, ¿no? Me parece ujú. súper bueno que hagan este tipo de intervenciones y de la manera más amigable damos pie a que corrijamos algunas ideas. Es como que el arbolito está creciendo y le salen hierbitas que podamos, ¿no? Vamos podando, vamos podando. El árbol derecho y parejo. Cierto. Yo reconozco que me falta mucho todavía por aprender. Cierto. No, Y, Ana, y poco a las poco todo. intervenciones se van aclarando mis conceptos. Gracias. Gracias. Sí. Gracias por ti, digamos, de parte de todos para ti. Ok. Bueno, yo quedé en revisar un poco lo que era el Shabbat. El Sí, Shabbat he leído que procede del verbo hebreo Shabbat, que quiere decir descanso o dejar de trabajar, y que es el 7.º día de la semana en el calendario hebreo, que sería el día sábado. ¿Qué es lo que hacen los hebreos o cómo es que ellos, los judíos, se preparan para el Shabbat? El sábado no hacen nada, solamente lo dedican a alabar a Dios. Lo hacen todo el día los previo. El día viernes, los judíos se preparan con baños, aseo personal y limpieza del hogar para entrar a lo que es el Shabbat al día siguiente, el sábado. El Shabbat inicia antes de la puesta del sol, antes de la puesta del sol del día viernes. Yo supongo que es a las 6 de la tarde. Sí, Manuel Pablo. correcto. Y inicia con un rezo de bienvenida. Me imagino que dan la bienvenida a la familia que está reunida en ellos, entre ellos. Se canta y se ofrecen halagos a las mujeres de la casa en honor a su trabajo de la semana que han realizado ellas. Y al finalizar el Shabbat se hace un ritual que consiste en encender una vela especial, se bendice una copa de vino y se pasan especies aromáticas para que las huelan. Y termina la noche del sábado tras la aparición de 3 estrellas en el cielo. Eso es lo que dice textualmente, ¿no? Ahora, siempre tiene que suceder esto, que aparezcan 3 estrellas en el cielo, porque de lo contrario ellos no dan por finalizado esta ceremonia. ¿Es así? ¿Ya? Bueno, lo fundamental lo has dicho, ¿no? Ujú. Es el día de descanso, es el séptimo día. Sí. El hebreo toma en la creación, el Señor crea el universo y la vida en el universo y al hombre en los 6 primeros días y el séptimo día descansa. Y ese séptimo día, el día del descanso, es el día del Shabbat. Ujú. Es así. Ok. Nosotros los cambiamos el sábado por el domingo, ¿no? El sábado es Así el es. séptimo, el domingo es el primer día de la Ujú. nueva semana. Y el primer día, el domingo, que el nombre domingo viene de Dominicus, día del Señor, ¿no? Domingo, día del Ujú. Señor. Entonces, ¿por qué
Para el cristiano, el domingo es el día de celebración, porque un domingo resucitó Jesús. Cuando leemos en el Evangelio el primer día de la semana, entonces el judío celebra sábado como algunos evangélicos, pocos, pero los católicos y yo, y la gran mayoría de cristianos, celebramos el domingo como el día del Señor. Miren, básicamente es eso, ¿no? Después leí que los que actualmente siguen celebrando, bueno, consideran el Shabbat, el día sábado, como para adoración a Dios, son el judaísmo rabínico, el judaísmo mesiánico y la iglesia adventista del séptimo día. Son Así los es. tres que actualmente, ¿no? Los días sábados son los días que santifican, ¿no? Para alabanza al Señor. Y hay Claro, un texto en el Éxodo que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus animales, y los forasteros que viven en tu país, pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado, según el Éxodo. Bien, Carmen, muchísimas gracias. Excelente y nos Sí. y a todos. Ok, entonces, hermanos, vamos avanzando. Tenemos la siguiente perícopa. Amen a sus enemigos. Esto de Lucas está también en el Evangelio según Mateo. ¿Quién puede leerlo? Cuando yo puedo leerlo. Leo. Amen, amen a sus enemigos. Pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que hagan los hombres por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tiene? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tiene? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tiene? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Gracias, Luisa. La frase final, permítame, la pongo primera, pero luego hablamos de todo. En el Antiguo Testamento encontramos en el libro de Deuteronomio una frase muy linda, ¿no? Que dice, sean santos como el Padre de ustedes es santo. Y Lucas reproduce la frase, pero con un pequeño gran cambio. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Y entendemos el sentido del término misericordia, ¿correcto? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda a recordar para estar todos en la misma sintonía? ¿Quién nos ayuda a qué es misericordia? ¿Qué implica ser misericordioso? Marlene,
Puedes activar tu micro. Gracias. Sí, ser piadoso con todos, con el prójimo. Ser piadoso. A ver, ¿sí? ¿Alguien más? Luisa, activa tu micro. Sen- Sentir como siente el otro, o sea, ponerse lo que ahora se llama empatía, o sea, él llora, yo lloro con él, él se siente triste, yo me siento triste con él está alegre y yo me siento alegre con él. Ya. Empatía, un poco también Ponerse en el compasión. lugar de los demás. Amar sin límite. Cuchi, Sí, Estamos yo también quiero eso, compasión, compasión. compasión, Manuel Pablo, ¿sí? Guillermo, ser misericordioso es amar. Sí, gracias, Katia. Ser misericordioso es amar sin esperar nada a cambio. Sí, todo lo anterior va en el sentido correcto, pero esta última intervención es la que va directamente al punto de la misericordia. La misericordia es el amor, pero si nosotros queremos decir, bueno, el amor tiene como categorías, ¿no? Hay una escala de amar, desde el amor de, de pareja, el amor filial, el amor a los hijos, el amor de familia, ¿no? Entonces, el amor va teniendo como diferentes niveles en una escala. Y en esa escala del amor, la misericordia es la escala más alta. Y va en el sentido de lo que ha comentado Guillermo. La misericordia es el amor que se da sin esperar nada a cambio. Y decíamos, ese es el amor de Dios. ¿Y qué nos dice al final de esta perícopa Lucas? Pone en boca de Jesús, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordia. Amen como el Padre ama. Miren, una maravilla. Se parece tanto a lo que Juan menciona en su Evangelio en el capítulo 13. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Sean misericordiosos entre ustedes como yo lo soy con ustedes. Entonces les digo, miren, son otras palabras, pero van exactamente en la misma línea. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Amen como nos ama el Padre. Una maravilla. ¿Sí? Augusto, Sí, hemos visto ya antes en que le hacen una pregunta a Jesús en cuál es el principal mandamiento de la ley, ¿no? Y él responde, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero claro, esos son con respecto a la ley de Moisés. Pero aquí vemos cómo va expandiendo ese concepto y al final ya no es amarás al prójimo como a ti mismo, sino amarás al prójimo. Aquí nos dice prácticamente sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Y después Jesús nos dice, amarán al prójimo como yo los he amado, ¿no? O sea, ya está comenzando a expandir antes de dar el nuevo mandamiento. Aquí ya está comenzando, digamos, a dar la doctrina de lo que significa ese nuevo mandamiento que Él nos da. Claro. Excelente, Augusto. Y si lo relacionamos con todo lo anterior, por eso subrayaba el final, pero es que todo lo anterior de esta perícopa aclara, apuntala, fortalece este concepto. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Rueguen por los que los difaman. Qué bárbaro, ¿no? Entonces miren hasta dónde el alcance del amor de Dios. El amor al que Jesús nos invita.
no como se queda cortísimo el Antiguo Testamento cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso ya les dije la vez pasada. Es una frase misia, con todo respeto, ¿no? Pero tan misia, tan carente de contenido. Acá está el tamaño del amor de Dios, que es un amor infinito. Si amas al que te ama, ¿qué mérito tienes? Hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si haces el bien al que te lo hace a ti, ¿qué mérito tienes? Eso también lo hacen los pecadores, dice el segundo párrafo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo creo que aquí, no sé, hay personas que se están quedando calladas y entiendo, pero ojalá espero que todos sintamos la fuerza enorme de estas palabras, todo lo que encierran. Luchi, Sí, muchísimas gracias. Realmente es bastante fuerte porque lleva a darnos, miro yo a mi prójimo, especialmente al más desamparado, a los que vemos en las calles, que no provoca a veces ni acercarnos y muchas veces lo he hecho, como darme, eh, porque, bueno, por lo que fuera, de que lo que genera el aspecto de la persona, entre temor y entre cuidados y muchas tonterías más, muchos prejuicios más que hay en el corazón. Dios lo está diciendo, lo dice aquí Lucas, porque bueno, con los desagradecidos y los malos, los sucios y los leprosos, y los enfermos y los abandonados, y con todo aquello que uno a veces no quisiera ni ver. Entonces, no es sencillo, pero sí es posible. Y yo le ruego a Dios esa gracia de que me dé la fortaleza para poder seguir acercarme, especialmente a quienes hay ese instinto natural de evadir. al Pablo. Sí, em, me había olvidado. Ahora sí, ya. sí, no, yo quería decir que sí, que sí es muy fuerte, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo Dios ama a todos, buenos o malos, pecadores, santos, todos. Y como él dice, no quiere que nadie se pierda, ¿no? Y me recuerda mucho también a Jesús en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? El amor es así, y sin embargo, lo leemos muchas veces, pero mucho nos cuesta, ¿no? Porque a veces cuando a uno lo lastiman o, o sienten, no sé, es difícil, pues, pero uno tiene que pedimos siempre amar como Jesús, ¿no? Dame un corazón como el tuyo. Y ahí está, pues, y está donde nosotros tenemos que ser así, y eso nos va a dar la oración. La oración es fundamental para poder estar con Él. Porque nosotros, mira, Katia, en la línea de tu reflexión, ¿no? Nosotros somos cristianos, nos definimos cristianos, católicos, seguimos a Jesús, pero cuando entramos en estos detalles, pucha, qué difícil, ¿no? O sea, de verdad, seguir a Jesús en este nivel, miren el nivel de exigencia. Este es el nivel que nos pide Jesús. ¿Ustedes quieren seguirme? Ok,
Acá les digo qué hay que hacer. Tremendo, es tremendo, tremendo. Miren, un comentario más que creo que hemos hecho, pero hay varios hermanos nuevos que les puede venir bien el concepto, y tiene que ver con esto dicho por Jesús en el siglo primero, se vuelve a decir en el mundo moderno en nuestro siglo XXI. No sé si alguien nos puede ayudar con eso. O sea, ¿de qué manera durante 20 siglos este concepto quedó solamente como parte del Evangelio, pero cómo hoy esto aparece con nombre propio y se enseña, hay libros al respecto, se considera un valor y la persona que vive este valor es que desarrolla la virtud en esa línea? ¿Cuál sería ese valor asociado a este concepto que estamos leyendo en Lucas? Es bien conocido. Nos encanta ponerlo cuando hacemos nuestro currículum, lo usamos casi en todos los casos. Nos La, proac- definimos la proactividad. exactamente, Guillermo. Exacto. ¿No? ¿Cuántos de nosotros, y quizás sin ser conscientes del término, sin entenderlo bien, ¿no? Soy proactivo, pongo en mi currículum. Pero hermanos, ¿saben qué significa ser proactivo? Es exactamente esto. Exactamente esto. Es un concepto psicológico, no es un concepto inicialmente cristiano, pero ya el sentido cristiano está desde el Evangelio y está desde Jesús. Pero a mitad del siglo XX, un ciudadano eh, alemán, Viktor Frankl, sería más bien austríaco, creo, pero Viktor Frankl acuñó el concepto de proactividad, 1950 más o menos. ¿Qué quiere decir en términos psicológicos brevemente? Brevísimamente, quiere decir lo siguiente: entre lo que te sucede y la respuesta que das a lo que te sucede, está tu propia libertad interior para elegir tu respuesta. Entonces, no, si quieren lo repito, entre lo que te sucede y la respuesta que das a lo que te sucede, está tu propia libertad interior para elegir tu manera de responder. Entonces, aquí sucede una de dos cosas. La mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, renunciamos a esa libertad. Renunciamos a elegir nuestra respuesta ante cada cosa que nos sucede y terminamos simplemente reaccionando. Pocos conscientes dicen o decimos, no, yo no renuncio a esa libertad tan valiosa, tan fundamental. Yo ante cada cosa que me sucede voy a elegir mi propia respuesta. Y esas personas son las proactivas. Entonces, tenemos que la persona que sin darse cuenta renuncia a la libertad de elegir su respuesta y que vive su vida reaccionando. Y por otro lado tenemos la persona que elige elegir su respuesta ante cada cosa, finalmente decide vivir su vida respondiendo. Y plantea un gran dilema de la psicología más moderna. ¿Cómo decides vivir, hermano? Hermana, respondiendo ante la vida o reaccionando ante la vida. El que responde ante la vida es proactivo. El que reacciona ante la vida es reactivo. Les repito, concepto súper moderno de la psicología más bonita y fina del fin del siglo XX y siglo XXI, ¿no? El concepto de proactividad. La persona, el valor se llama proactividad y la persona que vive este valor
es que ha convertido el valor en una virtud y es proactivo, es, pro, es proactiva. Y repito lo que decía al comienzo de la reflexión, muchos definimos a nuestra propia personalidad en un currículum y soy proactivo, ¿no? Como que sé computadora, sé computación o sé inglés, soy proactivo, fácil. Pero somos conscientes de lo que estamos escribiendo. Y es que el sentido, ya llevándolo nuevamente a nuestro campo de la fe, de nuestro cristianismo, este concepto de proactividad lo define aquí Jesús. 20 siglos antes que Víctor Frankl, imagínense. 20 siglos antes. El gran descubrimiento, uno de los grandes descubrimientos para la salud y la felicidad humana en el siglo XXI, 20 siglos antes lo había puesto sobre la mesa nada menos que Jesús. Miren, es tremendo, es tremendo. Entonces cuando Jesús nos dice, si amas al que te ama, ¿qué mérito tienes? Si haces el bien a aquel que te hace el bien, ¿qué mérito tienes? Eso lo hace cualquiera, ¿no? Porque va en ese sentido. En el primer párrafo también, el que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Ahí yo me quedo un ratito. A ver, el que te tire una cachetada, pone la otra mejilla también. Que son masoquistas, nos gusta que nos peguen. O hay un mensaje detrás de esto de Jesús. Y el mensaje es, elige tu respuesta. No te dejes llevar por el impulso, que sería reaccionar, ¿no? Entonces te golpea que en una mejilla y tú tomas un instante para decidir tu respuesta. Y tu respuesta puede ser, le meto un puñetazo, le sonrío, o le presento la otra mejilla. ¿Se dan cuenta? Entonces, entre la acción y la reacción hay un momento intermedio al cual la mayoría de las personas renunciamos, pero Jesús se adelanta 20 siglos al concepto psicológico y nos dice, no, entre lo que te hacen y la respuesta que tú das a lo que te hacen, estás tú, en tu propia libertad. Elige tú tu respuesta. Bueno, quería comentarles, no sé si se entiende o les complico más. Esto tiene que ver, disculpa Manuel Pablo, me hace recordar a Jesús cuando estaba con el soldado y le pega y le dice, ¿por qué me pegas? Si Ah, he hecho claro, algo mal, dime. perfectamente. Eso es un momento en que Jesús vive en su propia experiencia este concepto. Está ante el sumo sacerdote y el soldado que está al lado del sumo sacerdote como su guardia privado, ¿no? Increpa a Jesús. Oye, contéstale bonito y le mete una cachetada, ¿no? Y Jesús, como dice Katia, le contesta, mirándolo fijamente, le dice al soldado, ¿por qué me golpeas? Si he dicho mal, corrígeme. Y si he dicho bien, ¿por qué me golpeas? ¿Se dan cuenta? Esa es una actitud proactiva, usando el término moderno, de Jesús. Jesús, ejemplo de tantas cosas, y aquí también ejemplo de proactividad. Por ejemplo, reactivo es Pedro cuando aprenden a Jesús en el monte Getsemaní. Y Pedro saca la espada y le corta la oreja a un guardián del templo, ¿no? Que había ido a capturar a Jesús. Y Jesús le dice, guarda la espada. Y bueno, le pone la oreja otra vez al herido. Pero ahí tú ves la respuesta, la reacción de Pedro versus la respuesta de Jesús. Y podemos ir encontrando así a lo largo del Evangelio diferentes momentos de reacción
o respuesta. Súper, súper lindo es. Manuel, esto también nos lleva a que nosotros tenemos que discernir, aprender a discernir para tomar el control de la circunstancia y poder uno elegir, ¿no? La respuesta que vamos a dar, no reaccionar, ¿no? No reaccionar en momentos, ¿no? Claro. Y eso nos lleva finalmente a tomar el control de nuestra vida. Es tomar el control de nuestra vida. Porque el vivir reaccionando, soy fosforito. Yo soy fosforito y me reconozco fosforito. No haga mucho bien. A ver, y te contesto. Eso es ser reactivo. Manuel, Hay un poco de interferencia. Manuel, creo que te pegas más porque se escucha a veces lejos. Sí, ahora. ¿Me escucha mejor? Ahora sí. Bueno, les decía entonces, ¿no? Cada uno tiene ante sí y les digo, cada uno de nosotros, hermano, en el día a día, en cada interacción con cualquier otro ser humano más o menos cercano, tenemos la oportunidad de reaccionar o de responder. Entonces, eso deja de ser un texto solamente de parte de la Biblia, del Evangelio maravilloso. No, es una guía para nuestra vida actual, presente, ahora más tarde, mañana temprano. Es tremendo, tremendo, tremendo. Es una maravilla, de verdad. ¿Alguien más que quiera comentar sobre esto o pasamos nomás? Quería preguntar una cosa. No sé si se me escucha. Sí, clarito se te escucha. Adelante. Ya. Hola Manuel, Pablo, ¿cómo estás? Cristina. Hola, Cristina. Mira, una consulta. Una amiga por muchos años se conocía con otra amiga, eran muy, muy, eh, digamos, católicas, buenas personas, pero una de ellas ofendió a la otra, la difamó y todo. Han pasado ya años, se separaron, ya no son amigas, y han pasado años y la que ofendió se acercó a las amigas alrededor de esta persona a decirles que quiere ser de nuevo regresar al grupo y tratar de acercarse. Entonces, todas las de alrededor las han acogido bien, menos la que estuvo la más ofendida, digamos, ¿no? Que dice que uno de los padres, cuando consultó esto, le dijo, está bien que perdones, pero que no olvides. O sea, no tienes por qué juntarte ya con ella. Entonces yo pienso, me da esta duda, ¿no? Porque digo, si Dios dice que todo es amor, no es solamente perdonar y a ver si estoy equivocada, sino también es ayudar a la persona que te ofendió, o sea, ya olvidarte del tema. Y si esa persona actuó mal, igual puedes volver a ser su amiga, ya tal vez ya no con esa confianza, pero sí tratar de ayudarla, si está sola, tratar de entenderla, no sé, pero, pero me dicen que no, que el cura le dijo que la perdone, pero que ya no pare con ella, que la tenga de lejos. Eso, Claro, eso me confunde. perdóname, no sé quién es el cura, pero pucha, hay que mandarlo a estudiar de nuevo, ¿no? Ya. Entonces, si una persona te ofende, es olvidarte del tema y olvidarte y seguir ayudando a esa misma persona que te ofendió. Claro, claro, Cristina, el sentido del perdón.
el sentido del perdón cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿y cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? Y Jesús le dice 70 veces 7. Es el sentido del perdón. Ahora, también hay que ver que la otra persona tenga el propósito de enmienda, está realmente arrepentida, se da cuenta de la burrada que ha hecho, se Eso es da, lo que ella me dice de que es muy soberbia porque no me ha pedido perdón. claro, entonces falta eso. Claro, por eso la circunstancia hay que verla completa, ¿Tú crees ¿no? que entonces esa persona debería de pedir perdón a la que ofendió? Yo creo que sería las dos personas directamente involucradas deben establecer un diálogo abierto, sincero, profundo, no con el ánimo de torturarse, pero con el ánimo de voltear la página. Tiene que Claro, hablarse, tiene que hablarse, tiene que, oye, esto que tú hiciste me hizo sentir todo esto, y que la otra persona le diga, perdóname, y de verdad se da un abrazo y pasan la ujú, página. Pero si no, qué fácil, ¿no? O sea, ok. si no hay propósito de enmienda, yo te perdono tus pecados, Ah, ok. tampoco, tampoco. Claro. Yo creo que, Creo que a eso se refería el padre, me imagino. claro, porque dicho así, como lo dijiste primero, no, yo lo jalo, no cero, pero la persona la persona que ofende debe hablar con el ofendido y pedirle disculpas sinceras. Y es necesario hablar sobre el tema, no delante de todo el mundo, pero esas dos Claro, personas que se unan, que conversan, que hablen, que recreen la situación, mira lo que pasó, disculpa, fue un malentendido, disculpa, se me fue la lengua, en fin, habría que conocer mucho más detalle, claro, pero claro. siempre, 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 finalmente, el perdón es la opción del cristiano. Si no, otra vez que fácil nos decimos cristianos, y así como no soy capaz de ser proactivo, no soy capaz de amar sin esperar nada a cambio, no puedo perdonar, pero soy cristiano. No nos engañemos, ¿no? Ok, gracias. Sí, gracias. Manuel Guillermo quiere intervenir. Adelante, Guillermo. Entonces, Manuel Pablo, la persona ofendida, eh, no decirle, sino decirse a sí misma, a la ofensora, dile perdón a Dios, porque yo ya te perdoné a ti. O sea, a mí no me tienes que pedir perdón. Eh, Creo que la soberbia, eh, la vanidad y cualquier otra antivirtud hace más daño, ¿no? O sea, la persona ofendida reconoce la ofensa porque es una mentira, una calumnia, me ha difamado, dijo. Entonces, ella sabe que todo lo que le ha dicho no es cierto, es mentira. Por lo tanto, está tranquila con su conciencia y la perdona porque sabe que la otra persona la ha ofendido. Pero no tiene necesariamente que exigir que le venga a pedir perdón para perdonarla, tiene que perdonarla en su corazón. Ay, Manuel, ¿puedes activar tu micro, por favor? Manuel, tu micro del celular, eso lo puedes activar, por favor. Ah, Ahora sí. sí, perdóname. Sí, le comentaba a la intervención de Guillermo que en un sentido psicológico es importante el diálogo entre uno y otro, que las cosas queden claras, ¿no? En decirle, mira, yo ya te perdoné, pídele perdón a Dios, suena lindo, pero en la práctica, en términos psicológicos, no es tan útil, no. Hermano, siéntate, tomemos un café. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Mira, lo que tú dijiste me hizo sentir todo esto. Entonces,
tiene que hablarse, y no solamente decir ya que el Señor te perdone, ¿no? No, tú tienes que perdonar. Si no, dejamos un montón de puertas mal cerradas, entreabiertas, y es peligroso. Yo lo recomendaría desde el punto de vista psicológico, muy, muy sano. Pero bueno, entonces queda el concepto de esta perícopa, amen a sus enemigos. Y hemos visto lo tremendo que es, ¿no? A ver, vamos a avanzar otro poquito. Perdonen y Dios los perdonará. ¿Desea leer la pericopa? Yo leo, Ok, Eni, adelante. no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Gracias, Eni. Y eso lo hemos visto en Mateo. No juzguen y no serán juzgados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Es tremenda enseñanza, ¿no? Trata al otro como quieres tú ser tratado. Tú esperas que te perdonen, parte por perdonar. Esperas que se te libre de condena, parte por librar de la condena. ¿No? Esperas no ser juzgado, parte por no juzgar tú mismo. El tema del perdón, muy lindo, ¿no? A ver, y continuamos aquí. ¿Por qué miras la astilla en el ojo del hermano? ¿Puedo Yo leer? leo. Yo leo. Adelante. Les hizo esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo? Y tú, que no ves la viga que tienes en el tuyo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gracias, Rita. Qué claro esto, ¿no? Y es de lo que más conocemos, creo, del Evangelio. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? Genial, absolutamente genial. Cuidado con que nos guíe un ciego. Cuidado, ¿no? Y lo otro, mirar la paja en el ojo de tu hermano y no ver la viga en el propio. Mirar el defecto en el otro, que muy probablemente esconde un defectazo en uno mismo. Eso lo conocemos, creo, bastante de toda nuestra vida. Yo quería llevarlos un segundito otra vez al terreno de la psicología más moderna, ¿no? Y en la psicología más moderna se nos enseña a ser tolerantes, a aceptar al otro. Pero nos enseña la psicología moderna que para aceptar al otro tenemos que partir por aceptarnos a nosotros mismos. Nos enseña que para tolerar al otro tenemos que partir por tolerarnos nosotros mismos. Entonces, en esa línea,
Cuando dice, no miras la paja en tu ojo, perdón, miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga en el tuyo. Eso también tiene un alcance psicológico actual moderno. Y es que, y está casi prácticamente demostrado, hermanos, lo que tú ves en otro que no te gusta, es que es absolutamente probable que tú lo tengas. No te gusta de esta otra persona tal actitud. Lo más probable es que tú tengas eso en ti. Y te molesta en el otro porque te recuerda que lo tienes. Eso es psicología del siglo XXI. Ahora, si queremos ir antes de Cristo, encontramos un personaje lindo que vivió 600 años antes de Jesús, más o menos 600 años antes, Confucio. Confucio, el gran pensador y maestro de la ética en China. Y Confucio, entre tantas frases sabias, tiene una que viene a propósito de esto y dice, cuando veas un hombre bueno, regocíjate. Cuando veas un hombre malo, examínate a ti mismo. Miren, Confucio, 5 o 6 siglos antes de Jesús. Cuando veas un hombre bueno, regocíjate, pero cuando veas un hombre malo, examínate a ti mismo. Miren, ¿cuánto se parece a la paja en el ojo del hermano o la viga en el propio? ¿Por qué? Porque lo que Confucio apunta con tanta fineza es que si ves la bondad en el otro, es que más que seguro que tú tienes bondad en tu corazón. Pero si tú ves la maldad en el otro, cuidado, que te estás viendo a ti mismo. Y recordemos cuando Jesús con los niños y la inocencia del niño, sean como niños, porque el niño no distingue el bien del mal. En ese sentido, la inocencia del niño. Pero si tú ya reconoces la maldad, si tú estás atento, si tú estás atento a las pajas en el ojo del hermano, cuidado. Cuidado que tú tienes esas pajas y más. En la frase de Jesús, no tienes una paja, tienes una viga completa, ¿no? Miren, es tremendo. Entonces lo hemos llevado del propio Jesús, que es clarísimo, a la, a la psicología moderna, antes de Jesús, en otra cultura que es la China, con Confucio, y apuntan a lo mismo. Y apuntan tolerantes. Tenemos que aceptar al otro, pero partiendo por aceptarnos y tolerarnos nosotros mismos. Sí, les doy la palabra. Un ratito antes de darle pase a Augusto, era cuando veas a un hombre bueno, regocíjate, lo veas, ¿me puedes completar el Cuando veas, pensamiento? examínate a ti mismo. Sí, gracias. Adelante, Augusto. Sí, en esta época del internet, en el que, y las redes sociales en las que ni siquiera tienes que dar tu nombre o mostrarte a ti mismo para hablar de otra persona, es aún este defecto de juzgar al otro es aún más frecuente en estos días, ¿no? Y vemos como a veces nosotros mismos, los católicos, ¿no? Estamos juzgando no solo a familiares, sino también a personas de la misma iglesia, ¿no? Hasta el mismo Papa, ¿no? No, que es así, que es asá, o a obispos, ¿no? Y siempre hay que tener referencia a a quienes son los amigos de Dios, ¿no? Que son los santos, los que imitan más a Jesús. Padre Pío, por ejemplo, a pesar de que la iglesia lo persiguió un tiempo y bueno, eh,
le hizo muchos problemas, jamás se atrevió a juzgar ni siquiera al obispo que lo estaba difamando, ¿no? Ni permitía que se dijera algo malo sobre él, ¿no? O sea, esa es una característica que es digna de imitar, ¿no? El juzgar es tan fácil, pero como dijo Manuel Pablo, hay que tomar la decisión de, en este caso, pensar antes de hablar, ¿no? Y como no sabemos los detalles completos, preferible a veces no opinar. De acuerdo. Me gustó. Jenny. Hola Jenny. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, yo quería comentar algo primero sobre el perdón, que básicamente, o sea, creo que cuando te dicen perdonar, pero no olvidar, puede ser como que, bueno, perdonar es porque definitivamente si tú no perdonas, es como si tuvieras una mancha en tu alma y que cuando te mueres con esa mancha, pues. Y es como algo negativo que vas cargando, ¿no? Entonces, como bien dicen, te hace más daño a ti que a la otra persona, ¿no? Y bueno, y olvidar quiere decir, por ejemplo, si te ha robado, no vas a, digamos, a tal vez prestarle plato, o tal vez o sea, tienes que ver que con el tiempo, obviamente, la gente no cambia de un día para otro, que la persona con el tiempo haya cambiado, tal vez para poder confiar o algo así, ¿no? Eso se referirá tal vez el tema de la unidad, pues, ¿no? Eh, bueno, y con respecto a lo de la paja en el ojo ajeno, eh, también a veces pienso que Dios nos ha creado todos de la misma naturaleza, pues, ¿no? Que todos somos imperfectos, todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos, entonces, como dice, es tolerarnos, ¿no? Eh, pero también, a veces también, no sé si tenga que ver el tema, pero también como que también se han creado socialmente diferencias y ahí está la discriminación, ¿no? O sea, la discriminación racial o qué sé yo, ¿no? Y ese era, digamos, más o menos, no sé si ese tema de la discriminación tiene que ver también con esto, que también es un prejuicio o algo, no sé. Claro. Gracias Jenny. Luisa. Estás con el micro apagado, Luisita. Actívalo. Con razón no me escuchaban. Estoy leyendo un libro del padre Arens que se llama El humor de Jesús y la alegría de los discípulos. Porque siempre me planteo un Jesús serio, en las películas sale serio, eh, no, 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 como son los palestinos, ¿no? Dice el libro también que son personas alegres, espontáneas. Y justo sale la frase acá y dice que efectivamente, es cierto, si uno se pone a, si alguien te dice, te dice a ti, oye, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No se van a caer los dos en el pozo? O sea, uno se ríe, ¿no? Claro, pues un ciego no puede. Esa es la parte que no vemos, no veo en todo caso, del humor de Jesús. Ese es el libro muy bonito y recién he empezado a leerlo. Es una forma de conocer a Jesús desde otro punto de vista y también habla de que de los, de los fariseos, ¿no? Se burla. Jesús se burla de los fariseos, se sorna de ellos, ¿no? Y quizá verlo también con un poco de alegría, porque de verdad esta frase de un ciego a otro ciego se van al pozo, pues, ¿no? Pero no como sale acá en la Biblia, tenemos que estar todos serios y calladitos, ¿no? Pero podemos reírnos también es una especie de broma de Jesús, podría ser, una burla, ¿no? Según este libro, que está muy bueno. Claro, son aproximaciones que realmente enriquecen, ¿no? Sí, sí. La serie de Chosen también muestra ese aspecto más humano de Jesús, ¿no? También sí he escuchado buenas recomendaciones de esa serie. Es bonito. Vamos a hablar de eso porque como estamos terminando, les recuerdo, el próximo martes empezaríamos dándole unos minutitos para comentar esa escena de la película, de la serie, que Katia ha compartido. Es el llamado y la respuesta y la reacción
de un hombre mayor llorando, ¿no? Entonces, a ver cómo les impacta, qué les parece. Es un lindo momento para dialogar sobre lo que significa el llamado de Jesús y el seguimiento a Jesús. Lo voy a dejar de nuevo, Manuel, creo. Mejor, mejor. Bueno, y estamos en hora. Miren, acá voy a marcar para no abusar del tiempo de nadie. Cada árbol se reconoce por su fruto. Acá quedaríamos para el próximo martes. No sé si tuvieran algún comentario adicional. ¿Cómo se llama la serie, perdón? The Chosen. Ya. Creo que lo están dando ¿en dónde es, Augusto? ¿Qué creo? Netflix, en Netflix, Netflix, ¿no? sí, en Netflix. Los elegidos creo que también se llama, no sé, o el elegido. Los elegidos, sí. Los Sí, los elegidos. elegidos. Originalmente la serie original es gratuita en una página web de la compañía que la produjo, porque ellos la han lanzado gratuitamente a todo el mundo. Pero claro, en Netflix creo que está la versión traducida. Sí. Ok, gracias. Sí, sí. Manuel Pablo, buenas noches. Con respecto a lo que tú dices, A mí me encanta. entonces los seres humanos somos espejos. Sí, un segundito. A mí me encanta que vean la serie de The Chosen y podemos compartir. Pero yo no soy muy amante de la película, me parece un disparate gigante. Pero véanla y conversemos. Yo creo que en eso, como decíamos, en el respeto, No es la película no es igual a la película que hizo Mel Gibson, por si acaso. No es, es una serie. sí, no, Eso es distinta, completamente distinta, es de otro. Yo he visto la serie, ¿no? Me parece bien chistosa, Ok, ok. pero incluso discutí con unos religiosos, que no digo qué orden, ¿no? Pero discutí amigablemente y le digo, hermano, si se, si se trata de que hermanos católicos aprendan de la Biblia, que aprendan leyendo la Biblia y no ese disparate, ¿no? Le puse los ejemplos concretos en algunas escenas, como uno de los apóstoles que ya prácticamente ha tomado su opción sexual diferente, ¿no? El otro que parece un maniquí de Hollywood, unas imágenes, unas figuras, pero en fin, véanla, tengan, me parece que lo más sano es que cada uno desarrolle su propio juicio y su propia posición. Eso es lo mejor, somos seres adultos, igual nos respetamos como católicos, pero desarrollemos más nuestro espíritu crítico. No porque vemos, la película habla de Jesús, ya es una maravilla. Tiene bastantes disparates, algunas cosas seguramente buenas, pero la mayoría de los que he visto, sobre todo en los personajes, la caracterización, no recuerdo porque la vi hace años, pero a cuál de los apóstoles ponen en un plan de tonto que de verdad que da pena, ¿no? Entonces, a Jesús lo ponen en un plan, al hombre que llora, que es el video de 2 minutos que va a compartir Katia, un hombre viejo, con el pelo blanco y la barba blanca, que se queda atrás del muro llorando porque no puede seguir a Jesús. Véanlo y comentamos, les digo. Nicodemo, ¿no? Nicodemo. Bueno, véanlo y comentemos a ver si les parece, pero para mí, de verdad, lo más valioso no es que ustedes me crean a mí. Yo no soy nadie, no, que cada uno forme su propio juicio, pero no caigamos en el seguimiento fácil, ¿no? En la moda, en qué lindo, porque no está bien hecho, en fin, a ver, véanlo y comentamos, ¿no? Pero perdón, alguien iba a comentar también y no lo dejé. Lili, creo que estaba preguntándote algo. Lili. Sí, le estaba indicando pues, de acuerdo a lo que decía, de acuerdo a la psicología, que nosotros entonces somos espejos, los seres humanos. Porque si yo empiezo a ver algo malo, porque como dice Confucio, me tengo que examinar porque debo tener algo también en otra Claro, persona. mira, tal persona, de repente tú que eres una dama, entonces
hay algo de otra mujer que no te gusta, ¿sabes qué? No la tolero. Y tú le preguntas a tus amigas del mismo grupo, y para tus amigas, la persona no es tan incómoda como para ti. Ese es una excelente clave para búsqueda. Tú te preguntarías, ¿por qué esa persona, otros la soportan y yo no? ¿Y por qué? Mira, 99.9% la probabilidad de que esa persona sea como tú. Y tú no la toleras a ella porque no te toleras a ti mismo. Eso se ve en una terapia mucho más directamente, pero es un excelente ejercicio. Manuel Pablo, Y pero yo, ahí también no, perdón, sí, pacientes, cuando vemos este tema, digo, ¿y qué cosa hay en otra persona que tú puedas identificar que no toleras? Y entonces agarramos la punta de la madeja y empezamos a jalar. Y les digo, no falla, no falla. Porque esa misma persona se relaciona con otros que sí pasan más piola, ¿no? ¿Y por qué choca especialmente contigo? Porque están cortadas por la misma tijera, pues. Entonces tú no toleras eso en ella porque no lo quieres reconocer en ti. A la hora que tú lo trabajas en ti, te vuelves mucho más tolerante con ella. En fin, es bien interesante el tema. Sí, Katia. no, escuchándote ahora se me viene en cabeza y cómo puede ser también, o sea, diferenciar, una persona puede actuar así por envidia y bueno, pues como es envidiosa, mm, puede pues tener ese sentimiento y todo lo ve malo. Sí, A eso, claro, hay caso, ¿no? Por eso hay que ver cada caso por caso, sí. Manuel Ahí se Pablo, tiene, sí, Cristina. Yo, este, con respecto a lo que te conté de estas dos amigas que tuvieron este encuentro, y éramos un grupo de amigas, eh, la que está ofendida al ver que ella de nuevo se está acercando, me dice que yo soy tibia, porque soy amiga de ella también. Cuando se ha acercado la cojo de nuevo y que yo debería de decirle que le pida disculpas o que se dé cuenta que cometió una cosa mala. Entonces, si yo la veo, no sé cómo afrontarlo, o sea, si yo la veo a esta persona, yo la tengo que decirle, oye, tienes que pedirle disculpas a esta amiga, conversen, hablen, y siento como que estoy metiéndome a juzgar, ¿no? Porque es un tema de otras dos personas, entonces no sé cómo actuaría Dios ante eso, o sea, o Jesús, cómo haría, se Claro, metería en un tema así. no, mira, Cristina, el Evangelio nos habla de la corrección fraterna. Y creo que en este caso, como tú lo planteas, correspondería aplicar la corrección fraterna. Voy a buscar el versículo exacto y te lo voy a pasar directamente a tu WhatsApp ahora mismo, Ya, para ok. que veas la bíblica del Evangelio que nos habla de esto. Ok, gracias. Sí. Augusto. Creo que a veces se confunde el término de recordar, no olvidar, con guardarle rencor, ¿no? Una cosa es recordar la experiencia para de repente esa mala experiencia poder tomar medidas en un futuro para que no se vuelva a repetir, tratar de variar de repente tu perspectiva de cómo afrontar una situación similar. Y otra cosa es guardar el rencor del daño que te han hecho. Eso me parece que es lo malo, ¿no? El perdonar que nos llama Jesús es un perdonar completo, ¿no? Ahora, eso no significa olvidar completamente tampoco, pero no es un guardar rencor, sino también es un tomar, aprender de esa situación para tratar de que no vuelva a suceder en un futuro, ¿no? Pero no significa, me parece que el perdonar que nos llama Jesús es un perdón completo, que no depende si la otra persona te perdona, te pide perdón o no te pide perdón. Y parte de la corrección fraterna es
algo que puede estar dentro de un perdón, ¿no? Porque tratas de ayudar, de corregirlo para un bien, no para ti, sino para él mismo, ¿no? Entonces, eso es parte del perdón en sí también. Ujú. Me gustó, Pati, y ya tu sesión, porque son 9:40 de la noche. Un último comentario. Yo quería comentar algo que nos dice siempre el padre César respecto a juzgar. Y él pone de ejemplo siempre a dos, bueno, personajes que han sido casi contemporáneos, que es San Ignacio de Loyola frente a Martín Lutero. Cómo la actitud de cada uno fue diferente ante el problema de la iglesia, las influencias, de toda esa corrupción que había. Por un lado, Martín Lutero presenta sus 95 tesis, lo escribe y lo pega ahí en la catedral en Alemania. Pero, dice, eso hizo Martín Lutero. Pero Ignacio de Loyola, que también vivió y vio toda esa corrupción que había, él, más que juzgar, comenzó a cambiar él mismo. Él comenzó la actitud que tomó, no tanto de juzgar, sino de comenzar a cambiar él mismo. Y de ahí nacen los ejercicios espirituales, ¿no? De toda esa parte espiritual que él quiso corregir. O sea, la actitud ha sido diferente de parte de los dos, ¿no? El Martín miró, pues, cómo estaba y juzgó y todo. En cambio, Ignacio, que también vio eso, él dijo, no, primero, el que tiene que cambiar soy yo. Eso quería comentar. Ujú. Gracias. Manuel, Cristina Iscudela, ¿va a intervenir? Me dicen. Estaba levantando la mano. Sí, yo quería decir una cosita nomás. Lo que hemos leído realmente es para santos, ¿no? Yo creo que el que logra esto ya es santo. Es una meta que nos debemos poner y de repente leer esto cada cierto tiempo, recordarlo. Pero también yo quería ver el tipo de daño que a veces te hace un ser humano, de repente no odiarlo, de repente perdonarlo, pero yo creo que también si nosotros nos amamos a nosotros mismos, tenemos el derecho de poner un espacio entre esa persona, ¿no? O sea, no tengo por qué seguir siendo amiga de alguien que me hace daño. Entonces, tengo que apartarme o no, acudir o ir a los sitios donde está esta persona, sino como poner una distancia sana, ¿no? Sin detestar a esa persona, pero hay gente, como se dice ahora, tóxica y que te hace daño. Tú también te tienes que proteger de esas personas. Entonces, no es que odies, no es que no perdones, pero sabes que te hace daño. Entonces, yo creo que cada problema es distinto a otro y tratar de, en base a lo que hemos leído, solucionarlo, ¿no? Manuel, perdóname, te tuve que silenciar porque había interferencia con tu... ¿Puedes prender el celular ahora, por favor? ¿Ya? Ahora sí. Cristina, tiene razón, Cristina. Al fin, en general, Acércate más al... no podemos dar respuestas tan generales, ¿no? Entonces, vale la reflexión. Vale la reflexión. Bueno, el tema ha sido bien interesante para hoy, pero ya estamos súper sobregirados en el tiempo. Yo creo que ahí nomás debemos dejar y retomar el próximo martes. Sí, perfecto. Gracias, Manuel Pablo. Sí, hermanitos, ya son 9:44, pero qué productiva ha sido esta noche. Nos hemos extendido bastante y la motivación y lo que no debe ser no quedarse con piensa y compartir todo para aclarar las dudas. Como dice Manuel, no hay que quedarnos con eso, ¿no? Entre todos, por eso estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Vamos a darle las gracias al Señor, ya, porque Él nos congregó aquí y gracias a Él estamos también, lo ha puesto Manuel Pablo. ¿Alguien desea hacer la oración final de la noche? Katia, ¿quisieras que yo haga la oración Ay, final? gracias, Luisita. En Entonces, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre Celestial, Creador de todo y fuente de amor, te pedimos que nos mires con bondad y misericordia. Recibe nuestra inmensa gratitud por esta clase del Evangelio según San Lucas, que Manuel Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos ha impartido hoy. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti cada día. Bendícenos, Señor, y permite que podamos remar mar adentro para darte a conocer cada día más y más. Y danos también la sabiduría para proclamar tu palabra a tiempo y a destiempo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Luisita, y muchas gracias a Amén, todos. gracias. Nos vemos el siguiente martes, Dios mediante, y ya